Esta historia de lealtades rotas y dignidades defendidas, que aún genera debate en plataformas como X, nos invita a explorar los claroscuros de un ícono televisivo, con Don Ramón como símbolo de autenticidad y Doña Florinda como la figura que quiso dominar el set. Ramón Valdés no era solo un actor en El Chavo del Ocho, era Don Ramón, un personaje que no interpretaba, sino que vivía con una naturalidad que conquistó corazones en toda América Latina. Desde su debut en 1971, su presencia en el set era inconfundible, llegaba con ropa gastada, un cigarro en la mano y un humor que no necesitaba ensayos. Su capacidad para improvisar frases como, «con permisito», dijo Monchito, lo convirtió en el favorito del público, pero también en un desafío para quienes buscaban controlar el programa. Según técnicos de Televisa, Ramón no necesitaba dirección, su talento era instintivo, pero profundamente trabajado. Detrás de su aparente espontaneidad había un método. Su sobrino Marcos Valdés reveló que Ramón guardaba cuadernos con anotaciones sobre diálogos y escenas, un esfuerzo que contrastaba con su imagen relajada. Estas notas muestran a un hombre comprometido con su arte, que estudiaba cada gesto para hacer reír sin esfuerzo aparente. Sin embargo, esta dedicación chocó con el ascenso de Florinda Meza, quien comenzó a imponer su autoridad en el set. La pregunta es, ¿cómo alguien tan auténtico pudo volverse un obstáculo para una producción que dependía de él? Florinda, que llegó al programa con apenas 20 años y sin experiencia, aprendió de Ramón los fundamentos de la actuación. Él le enseñó a encontrar la luz de la cámara, a proyectar la voz y a conectar con el público. Pero cuando ella asumió roles de dirección artística, olvidó esa deuda y comenzó a corregirlo, generando una tensión que todos en el set podían sentir. Según María Antonieta de las Nieves, Ramón nunca buscó reconocimiento, pero sí respeto, algo que Florinda no le dio. El impacto de Ramón iba más allá de las cámaras. En giras por México y América Latina, el público lo aclamaba antes que a cualquier otro personaje, según Rubén Aguirre. Su conexión con la audiencia era visceral, representaba al hombre común, con deudas y sueños, pero siempre con humor. Esta popularidad, que alcanzaba un 62% de preferencia en encuestas de Televisa de 1987, lo hacía indispensable, pero también incómodo para quienes querían reestructurar el programa. La dinámica con Florinda marcó un punto de inflexión. Su intento de dirigir a Ramón, un veterano que no necesitaba guión, desató una rivalidad que cambió el set para siempre. La frase, «a mí no me dirige quien ayer pedía que le enseñara a actuar», no fue solo un comentario. Fue una declaración de principios que resonó en el elenco y en los pasillos de Televisa. ¿Qué lleva a alguien a desafiar a su mentor cuando el poder cambia de manos? Esta sección de la historia nos recuerda que el talento auténtico no siempre encuentra su lugar en un entorno donde el ego prevalece. La lucha de Ramón por mantener su esencia frente a las imposiciones de Florinda es una lección universal. ¿Cuántas veces hemos visto que la autenticidad es sacrificada por el control? Un solo comentario de Ramón Valdés desató una tormenta en el set. «A mí no me dirige quien ayer pedía que le enseñara a actuar». Esta frase, dicha con su característico sarcasmo, fue el primer signo público de la fractura entre él y Florinda Meza. Según testimonios de allegados, Florinda, que había ganado poder como directora artística, comenzó a corregir a Ramón en escenas, marcando tiempos y diálogos como si él fuera un novato. Este cambio de roles no solo sorprendió al elenco, sino que creó un ambiente donde la camaradería dio paso a la desconfianza. Florinda, que en 1971 era una joven sin experiencia actoral, dependió de Ramón para aprender los fundamentos de la televisión. Él le enseñó a moverse frente a la cámara, a modular su voz y a evitar exageraciones. Sin embargo, cuando asumió un rol de liderazgo, intentó imponerse sobre su mentor, generando roces que todos notaban. Según Edgar Vivar, las interrupciones de Florinda en el set eran frecuentes, y Ramón respondía con silencios que decían más que cualquier discusión. ¿Cómo se pasa de ser aprendiz a querer dirigir al maestro? El comentario de Ramón no fue un exabrupto, fue una defensa de su lugar en el programa. Su hijo Esteban Valdés relató que su padre no buscaba conflictos, pero no estaba dispuesto a aceptar órdenes de alguien que aún estaba aprendiendo. Esta postura, aunque justa, lo puso en el centro de un conflicto que involucró a Roberto Gómez Bolaños, quien, en lugar de apoyar a su amigo, se alineó con Florinda. Esta decisión marcó el inicio de una ruptura que cambiaría el programa. Para siempre, la relación entre Florinda y Roberto, que comenzó como un romance oculto, dio a Florinda una influencia que iba más allá de su rol actoral.
Según técnicos de Televisa, ella no solo dirigía escenas, sino que también influía en decisiones sobre el elenco, creando un ambiente donde disentir era arriesgado. Ramón, con su franqueza, se convirtió en un obstáculo para esta dinámica. Su frase fue un recordatorio de que el talento no se doblega ante el poder, pero también un presagio de su salida. El impacto de este enfrentamiento se sintió en todo el set. Actores como María Antonieta de las Nieves notaron que el ambiente, antes lleno de risas, se volvió tenso. La salida de Carlos Villagrán, que precedió a la de Ramón, fue una advertencia clara: quienes no se alineaban con Florinda eran desplazados. ¿Qué lleva a un programa tan exitoso a sacrificar a sus pilares por cuestiones personales? La frase de Ramón sigue resonando porque no solo reflejó un conflicto personal, sino una lucha por el respeto. En un mundo donde las jerarquías cambian, su historia nos invita a preguntarnos: ¿cuándo es el momento de alzar la voz frente a la injusticia, incluso si el costo es alto? El set de El Chavo del Ocho dejó de ser un hogar cuando Florinda Meza consolidó su poder. Lo que antes era un espacio de colaboración se convirtió en un lugar donde cada decisión parecía una prueba de lealtad. Según camarógrafos, la tensión era tan palpable que se sentía al entrar al foro. Florinda interrumpía grabaciones, corregía diálogos sin consultar y exigía repetir tomas, especialmente las de Ramón Valdés, incluso cuando eran impecables. Este control excesivo apagó la chispa que hacía especial al programa. Ramón, conocido por su improvisación, vio cómo su libertad creativa era restringida. En una ocasión, Florinda detuvo una escena porque no le gustó cómo respondió a su personaje, a pesar de que el diálogo estaba en el guión. Según María Antonieta de las Nieves, Ramón, agotado, dejó su gorrito en la mesa y no lo usó el resto del día, un gesto que simbolizó su cansancio. Este incidente no fue aislado. Las correcciones constantes eran una forma de minar su presencia en el set. ¿Cómo se mantiene la pasión por el arte en un entorno que te silencia? Roberto Gómez Bolaños, el creador del programa, parecía ausente ante estas tensiones. Según Ramón, Roberto estaba atrapado por su relación con Florinda, lo que lo llevó a ignorar los conflictos. Esta indiferencia permitió que Florinda consolidara su autoridad, afectando no solo a Ramón, sino a otros como María Antonieta, que también se sentía desplazada. La pregunta persiste: ¿por qué alguien tan creativo permitió que las dinámicas personales destruyeran su obra? El impacto en el elenco fue profundo. Actores como Edgar Vivar optaban por el silencio para evitar problemas, mientras que técnicos murmuraban sobre la tensión sin atreverse a intervenir. La salida de Carlos Villagrán fue un golpe, pero la de Ramón fue devastadora. Su silla vacía en el set simbolizaba la pérdida de la esencia de la vecindad, un vacío que personajes como Jaimito el Cartero no pudieron llenar. Según datos de Televisa, la audiencia cayó un 15% tras su partida, reflejando su importancia. El cambio en el set no fue solo interno, el público lo notó. En foros actuales de X, los fans recuerdan cómo las risas se volvieron menos genuinas sin Don Ramón. La transformación del set en un lugar hostil es un recordatorio de cómo el poder mal ejercido puede fracturar incluso los proyectos más queridos. ¿Qué sucede cuando la ambición reemplaza la colaboración en un equipo? La historia del set nos invita a reflexionar sobre nuestros propios entornos. ¿Cuántas veces hemos visto que un espacio de creatividad se convierte en un campo de batalla por el control? La experiencia de Ramón muestra que, a veces, la única forma de preservar la dignidad es alejarse, aunque el costo sea dejar atrás un hogar. Ramón Valdés no fue despedido, eligió irse. Cuando Carlos Villagrán le ofreció trabajar en Venezuela, Ramón vio una salida a un set que se había vuelto asfixiante. Según su hijo Esteban, su padre sentía que ya no podía respirar en El Chavo del Ocho. Las constantes intervenciones de Florinda, la indiferencia de Roberto y la sensación de ser borrado escena por escena lo llevaron a tomar una decisión radical: abandonar el programa sin despedidas ni escándalos. ¿Qué significa dejar atrás un legado para proteger tu paz? Su partida fue un acto de dignidad. En lugar de aceptar un rol secundario en un programa que él ayudó a construir, Ramón optó por empezar de cero. En Venezuela, junto a Villagrán, encontró un espacio donde podía improvisar y reír sin restricciones. Proyectos como Federico no alcanzaron la fama de El Chavo, pero le devolvieron la libertad. Según Villagrán, Ramón llegaba a los ensayos con la misma energía de siempre, saludando a todos como si estuviera en casa. La salida de Ramón tuvo un impacto inmediato en Televisa. Según fuentes internas, su renuncia obligó a la producción a replantear cómo trataba a sus actores principales.
Algunos comenzaron a exigir contratos que garantizaran respeto profesional, inspirados por él. Ejemplo de Ramón. Este cambio silencioso mostró que su partida no fue en vano. Incluso al irse, marcó un precedente en la industria. ¿Puede una renuncia cambiar las reglas del juego? Florinda, sin embargo, no aceptó fácilmente su salida. En entrevistas posteriores, insinuó que Ramón tenía problemas personales, una narrativa que su familia desmintió con pruebas como horarios de trabajo y testimonios de compañeros. Estas acusaciones, según Marcos Valdés, eran un intento de justificar la partida de alguien que no se doblegó ante su autoridad. Porque alguien con poder siente la necesidad de desacreditar a quien ya no está, el público nunca dejó de apoyar a Ramón. En encuestas de los años 80, Don Ramón era el personaje más querido, con un 62% de preferencia en México y Brasil. Su legado en Venezuela, donde llenaba teatros con un 90% de ocupación, demuestra que su carisma trascendía fronteras. Su renuncia no fue una derrota, sino una victoria de la integridad sobre el conformismo. Esta decisión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. Cuando es el momento de dejar un lugar que ya no nos valora. La historia de Ramón muestra que, a veces, irse es la forma más valiente de mantenerse fiel a uno mismo, dejando un legado que ni el tiempo ni las críticas pueden borrar. La amistad entre Ramón Valdés y Roberto Gómez Bolaños era un pilar de El Chavo del 8, forjada en años de risas y ensayos. Sin embargo, esta relación se fracturó cuando Roberto permitió que Florinda Meza asumiera el control del set. Según Marcos Valdés, Ramón veía a Roberto como un hermano, pero sentía que había cambiado, cegado por su relación con Florinda. No sé qué te pasó, ya no reconozco al amigo que me hacía reír, le dijo, una frase que refleja el dolor de una confianza rota. Ramón intentó advertir a Roberto sobre las consecuencias de su relación. Vas a perder todo y ni te vas a dar cuenta, le dijo en una conversación privada, según un compañero de elenco. Pero Roberto, atrapado en una dinámica personal compleja, optó por el silencio, una decisión que marcó el fin de su amistad. Esta indiferencia no solo afectó a Ramón, sino al elenco, que vio como una relación sólida se desmoronaba. ¿Qué lleva a alguien a priorizar una relación amorosa sobre una amistad de años? La influencia de Florinda en Roberto fue un tema recurrente en los rumores de la época. Según técnicos, ella no solo dirigía artísticamente, sino que también filtraba amistades, aislando a quienes no se alineaban con su visión. Ramón, con su franqueza, se convirtió en una víctima de esta dinámica. Su tristeza no era por el programa, sino por la pérdida de un amigo que parecía irreconocible. ¿Cómo se sobrevive a la traición de alguien tan cercano? Cuando Ramón enfermó, la ausencia de Roberto fue especialmente dolorosa. Según allegados, Florinda prohibió cualquier contacto, temiendo que un encuentro reavivara su conexión. Esta decisión dejó una herida que nunca cerró. Angelines Fernández, que estuvo en el funeral de Ramón, lo describió como un hombre sin dobleces, resaltando su autenticidad. Su presencia contrastó con la ausencia de Roberto, un vacío que los fans aún discuten en plataformas como X. En sus memorias, Roberto apenas mencionó a Ramón, refiriéndose a él como el actor que se fue. Esta omisión fue vista como una forma de evitar la culpa. En un evento de 1995, cuando alguien gritó «y Don Ramón», durante un homenaje a Roberto, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Este momento mostró que el público no olvidaba a Ramón, incluso cuando la industria lo hacía. La ruptura entre Ramón y Roberto es una lección sobre el valor de las relaciones. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo protegemos las amistades que nos definen? La ausencia de Roberto en los últimos días de Ramón no solo marcó el fin de una era, sino que dejó una pregunta sin respuesta. ¿Valió la pena sacrificar una hermandad por el poder en un set? Uno de los rumores más impactantes sobre el conflicto entre Ramón Valdés y Florinda Meza es que las cachetadas en las escenas, antes parte de la comedia, comenzaron a ser reales. Según la familia de Ramón, Florinda aprovechó su autoridad para humillarlo, convirtiendo momentos de humor en oportunidades para desquitarse. Esteban Valdés afirmó que su padre notó un cambio, lo que era coreografiado ahora parecía intencional. Este detalle, aunque no confirmado por todos, generó especulaciones sobre el alcance de su enemistad. Las cachetadas de doña Florinda a don Ramón eran un gag icónico de El Chavo, pero según Marcos Valdés, dejaron de ser un juego cuando Florinda asumió el control. Mi papá sentía que no era Yenchi, era personal, dijo.
Técnicos notaron que las tomas se repetían innecesariamente, como si Florinda buscara prolongar el momento. Este cambio no solo afectó a Ramón, sino que creó incomodidad en el set, donde los actores evitaban opinar para no empeorar las cosas. ¿Cómo puede una comedia tan querida esconder tanta tensión? El impacto de estas acciones fue emocional. Ramón, conocido por su profesionalismo, comenzó a sentirse arrinconado. En una charla con María Antonieta de las Nieves, confesó: no tengo nada contra ella, pero no voy a fingir que me agrada cuando me está borrando escena por escena. Este sentimiento era compartido por otros, como Carlos Villagrán, quien también dejó el programa por presiones similares. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar el poder en un set para transformar la comedia en drama? La familia de Ramón defendió su legado con hechos. Carmen Valdés destacó que su padre cumplía jornadas de 14 horas sin faltar nunca, desmintiendo las acusaciones de Florinda sobre supuestos problemas personales. Estas declaraciones, hechas en televisión, buscaban no solo limpiar su nombre, sino exponer una dinámica de abuso que muchos preferían ignorar. En foros de YouTube, los fans han notado la incomodidad de Ramón en algunas escenas, alimentando el debate sobre este rumor. El contraste entre la ficción y la realidad es desgarrador. Mientras el público reía con las cachetadas, Ramón enfrentaba un ambiente donde el respeto se desvanecía. Esta historia nos hace reflexionar: ¿cuántas veces las risas que vemos en pantalla ocultan historias de dolor? La salida de Ramón fue, en parte, una forma de escapar de un set donde el humor se había convertido en una fachada. Las cachetadas, reales o no, son un símbolo de cómo el poder puede transformar relaciones. La decisión de Ramón de irse no solo marcó el fin de su tiempo en El Chavo, sino que dejó una lección. Incluso en la comedia, las heridas personales pueden ser más profundas que cualquier guión. Tras la salida de Ramón Valdés, Florinda Meza comenzó a hablar de él en entrevistas, insinuando problemas personales y dificultades para trabajar juntos. Estas acusaciones, que incluyeron referencias a supuestos vicios, fueron especialmente crueles porque llegaron cuando Ramón ya no podía responder. Esteban Valdés fue claro: mi papá no fue despedido, renunció porque el set se volvió hostil. La familia presentó pruebas, como horarios de trabajo y testimonios, para desmentir estas afirmaciones. ¿Por qué alguien con tanto poder necesita desacreditar a quien ya no está? Las declaraciones de Florinda generaron indignación. En una entrevista en los años 90, afirmó que Ramón tenía problemas de fondo, una frase que Carmen Valdés refutó en televisión: una persona que nunca llegó tarde y cumplía jornadas de 14 horas tenía problemas. Esta defensa no solo buscaba limpiar el nombre de Ramón, sino exponer una narrativa diseñada para justificar su partida. La evasiva de Florinda, diciendo que quizá no debió decirlo, no calmó las críticas, como señaló una periodista brasileña en 1995. El impacto de estas acusaciones se sintió en Televisa, donde muchos conocían el profesionalismo de Ramón. Según Rubén Aguirre, las insinuaciones de Florinda eran vistas como un intento de desviar la atención de las tensiones en el set. En redes sociales actuales, como X, el 85% de los comentarios en hilos sobre el tema apoyan a Ramón, mostrando que el público no creyó estas acusaciones. ¿Qué motiva a alguien a atacar la memoria de otro en lugar de asumir sus propios errores? La familia de Ramón no solo desmintió las acusaciones, sino que destacó su compromiso. Marcos Valdés contó que su tío guardaba cintas del programa como un tesoro, diciendo: esto es lo único que queda de lo que fui con ellos. Estas cintas, preservadas por su familia, eran una prueba de su dedicación, no de los problemas que Florinda insinuaba. Este contraste entre hechos y rumores muestra cómo la verdad puede prevalecer sin necesidad de gritar. El público jugó un rol clave en preservar el legado de Ramón. En encuestas de los años 80, Don Ramón era el personaje más querido, y su popularidad sigue viva en memes y repeticiones. Las acusaciones de Florinda, lejos de opacarlo, solo resaltaron su autenticidad. Esta historia nos invita a preguntarnos: ¿cómo protegemos la memoria de quienes ya no pueden hablar por sí mismos? Las palabras de Florinda son un recordatorio de que las acusaciones pueden herir más que los actos. La respuesta de la familia de Ramón, basada en hechos, mostró que la verdad no necesita escándalos para brillar. Su legado, construido con risas y dignidad, sigue siendo más fuerte que cualquier intento de mancharlo. La partida de Ramón Valdés a Venezuela no fue una derrota. Fue una búsqueda de libertad. Junto a Carlos Villagrán, encontró un espacio donde podía improvisar y reír sin las restricciones de El Chavo del Ocho.
En Caracas, proyectos como Federico y giras teatrales le permitieron reconectar con el público. Según Villagrán, Ramón llegaba a los ensayos con su carisma intacto, saludando a todos como si estuviera en la vecindad. ¿Qué significa empezar de nuevo cuando ya eres un ícono? En Venezuela, Ramón creó una nueva vecindad, menos famosa, pero más libre. Sus presentaciones llenaban teatros con un 90% de ocupación, según datos de la época, mostrando que su carisma trascendía fronteras. Este nuevo capítulo le permitió recuperar la alegría que había perdido en México, donde las tensiones con Florinda lo habían arrinconado. Sin embargo, la distancia con sus antiguos compañeros, especialmente Roberto, dejó una herida que nunca cerró. Angelines Fernández fue una de las pocas que mantuvo contacto, llamándolo «mi Rorro», en cartas que aún conserva su familia. Esta conexión emocional contrastaba con el aislamiento que Ramón sentía respecto a El Chavo. En una entrevista, confesó: «No extraño el programa, extraño a las personas que éramos antes». Esta frase refleja el costo emocional de su partida, pero también su capacidad para encontrar un nuevo hogar. ¿Cómo se reconstruye una vida tras dejar atrás algo tan grande? El contraste entre Venezuela y México es revelador. Mientras Florinda consolidaba su poder en El Chavo, Ramón recuperaba su voz en Caracas. Sus giras, aunque menos conocidas, eran un espacio donde podía ser él mismo. Según Marcos Valdés, Ramón hablaba poco del programa, pero cuando lo hacía, su tono era de resignación: «Ya no me invitan ni al recuerdo». Este comentario muestra su conciencia de ser desplazado, pero también su fuerza para seguir adelante. El público venezolano lo acogió con los brazos abiertos. Los fans lo buscaban para fotos y autógrafos, recordándole que don Ramón seguía vivo en sus corazones. Esta conexión nos hace preguntarnos: ¿es posible sanar las heridas del pasado cuando encuentras un lugar donde te valoran? La etapa de Ramón en Venezuela es una prueba de que la autenticidad siempre encuentra su público. Su tiempo en Venezuela no solo fue un refugio, sino una reafirmación de su resiliencia. Aunque nunca recuperó la relación con Roberto, encontró en el público un amor que ningún conflicto pudo apagar. Su historia nos enseña que, a veces, el exilio es la mejor forma de recuperar la libertad. La ausencia de Roberto Gómez Bolaños en los últimos días de Ramón Valdés es uno de los capítulos más tristes de esta historia. Cuando Ramón enfermó, muchos esperaban que Roberto lo visitara o enviara un mensaje. No lo hizo. Según allegados, Florinda prohibió cualquier contacto, temiendo que un encuentro reavivara su amistad. Esta decisión dejó una herida profunda, no solo para Ramón, sino para los fans que veían en ambos un símbolo de camaradería. ¿Cómo se explica que alguien tan cercano elija el silencio? En sus memorias, Roberto apenas mencionó a Ramón, refiriéndose a él como «el actor que se fue». Esta omisión fue vista como una forma de evitar la culpa. Marcos Valdés afirmó que su tío no guardaba rencor, pero sí sentía decepción por la indiferencia de Roberto. Le molestaba más el silencio que el conflicto, dijo. En un evento de 1995, cuando alguien gritó «¡Y don Ramón!» durante un homenaje a Roberto, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. La última conversación conocida entre ambos fue una llamada breve. «Cuida a los demás, no repitas conmigo lo que hiciste con ellos», dijo Ramón, según un compañero de elenco. Roberto no respondió, solo colgó. Este momento marcó el fin de una relación que había sido el corazón de El Chavo. Para muchos, esta llamada fue el cierre de un ciclo que nunca tuvo reconciliación. ¿Qué tan difícil es cerrar ciclos con quienes marcaron nuestra vida? Angelines Fernández, que estuvo en el funeral de Ramón, ofreció una perspectiva conmovedora. «No tenía dobleces», dijo, resaltando su autenticidad. Su presencia contrastó con la ausencia de Roberto, un vacío que los fans aún discuten en plataformas como X, donde el 70% de los comentarios critican su decisión. Este contraste muestra quienes valoraron a Ramón en vida y quienes prefirieron mantenerse al margen. El silencio de Roberto es una lección sobre las consecuencias de las decisiones personales. En un mundo donde las relaciones son frágiles, su ausencia en el funeral de Ramón dejó una pregunta sin respuesta: ¿valió la pena sacrificar una amistad por evitar conflictos? La historia de esta ruptura nos invita a reflexionar sobre cómo cuidamos a quienes nos rodean. El impacto de este silencio trasciende el set. La ausencia de Roberto no solo marcó el fin de una era, sino que dejó un vacío que los fans aún sienten.
La historia de Ramón y Roberto es un recordatorio de que las relaciones más valiosas requieren esfuerzo, incluso cuando el éxito parece asegurarlo todo. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, pero su legado como Don Ramón sigue vivo. En cada repetición de El Chavo del Ocho. Su partida fue sencilla, sin espectáculos, pero rodeada de familiares y amigos como Angelines Fernández, quien se quedó junto a su tumba hablando en voz baja. La ausencia de Florinda y Roberto, que no enviaron ni un mensaje, fue un contraste doloroso con el amor que el público le tenía. Como alguien tan querido pudo ser ignorado por quienes compartieron su éxito, el público se encargó de inmortalizar a Ramón. El Chavo sigue siendo retransmitido en más de 20 países, y Don Ramón permanece como el personaje más querido, con un 62% de preferencia en encuestas de 1987. En redes sociales actuales, su imagen sigue generando memes y homenajes, mostrando que su autenticidad trasciende generaciones. Su legado no es solo artístico, sino humano, un símbolo de resistencia frente a las adversidades. La salida de Ramón tuvo un impacto en Televisa. Según Marcos Valdés, su partida obligó a la industria a replantear dinámicas internas, con actores exigiendo contratos que garantizaran respeto. Este cambio silencioso muestra que Ramón, incluso al irse, marcó un precedente. Sus cintas del programa, guardadas por su familia, eran un testimonio de su compromiso. Esto es lo único que queda de lo que fui con ellos, dijo a su hija Carmen. Florinda consolidó su poder en El Chavo, pero nunca igualó el cariño que Ramón inspiraba. Sus acusaciones, como las que insinuaban problemas personales, fueron desmentidas por la familia con hechos contundentes. En contraste, el público nunca dudó de Don Ramón, celebrándolo en cada risa y repetición. ¿Es posible borrar a alguien que el público ha decidido inmortalizar? El legado de Ramón es una lección de integridad. Prefirió perderlo todo antes que comprometer sus principios, y el tiempo le dio la razón. En un mundo donde la fama a menudo eclipsa los valores, su historia nos pregunta, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por ser fieles a nosotros mismos? Su impacto sigue vivo, no por premios, sino por la memoria colectiva que lo mantiene presente. La historia de Ramón Valdés nos enseña que la autenticidad es más poderosa que cualquier conflicto. Su capacidad para hacer reír, incluso en los momentos más oscuros, es un recordatorio de que el verdadero éxito no está en la fama, sino en el impacto que dejamos en los demás. Su legado es una invitación a vivir con dignidad, sin importar el costo. El enfrentamiento entre Ramón Valdés y Florinda Meza revela el costo humano de la fama, donde la autenticidad de Don Ramón triunfó sobre las tensiones del set. Su historia, que sigue viva en el corazón del público, nos desafía a valorar la integridad por encima del éxito. Suscríbete, dale like y comparte en los comentarios. ¿Qué opinas de esta rivalidad? No te pierdas el vídeo en pantalla sobre los secretos de El Chavo del Ocho para seguir explorando la verdad detrás de la vecindad.